nuestros labios y los podemos decir, pero a veces pensamos que Dios nos puede dar nada más así como por arte de magia las cosas, y no, es necesario que nosotros hagamos nuestra participación, buscando siempre buscar en las Escrituras, tener el conocimiento de la Biblia, y cuando es necesario, entonces sí, Dios abre nuestro entendimiento y de esa manera es como podemos expresar la palabra de nuestro Dios. Bueno, ¿puedo comentar algo, hermano? Fíjese que compartí con un proveedor que también es cristiano. Ajá. Y yo me quedo asombrado de cómo es posible que pueda yo compartir textos. Sí, y un texto nos lleva a otro y a otro. Y al finalizar nuestra plática, hermano, es un gusto que se siente, que me estiró la mano y me dijo, Dios te siga bendiciendo con ese conocimiento que te está dando. Y gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios, hermano. Bueno, pues ahí está un testimonio de lo que Dios hace cuando tenemos ese conocimiento de la Biblia. Si no tenemos conocimiento, pues ¿cómo es que Dios puede actuar en nuestra mente? ¿Verdad? Entonces tengan en consideración. Vamos a darle repaso dos ocasiones desde su lugar a nuestro texto de memoria, y después, puestos de pie, le damos otro repaso más y luego ya lo decimos de memoria los que lo hayamos aprendido. Dice nuestro texto: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Nuevamente, hermanos. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Puestos de pie, le damos otro repaso más. Dice así nuestro texto: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Ahora sí, hermanos, si alguien lo aprendió de memoria, este es el momento en el cual puede decirlo. Hermano. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado de beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén, hermano. Gracias, hermano. Puedes sentarse. ¿Alguien más que quiera, de hermana Rebeca? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Ya, hermano, dice así. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más quiere decir, hermano? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la grande, aquella grande ciudad, porque ella ha dado de beber de su fornicación a todas las naciones del vino de su furor, del vino de su furor y de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Amén, hermano. Gracias. ¿Alguien más, hermano Conrado? Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Gracias, hermano Conrado. Tome su lugar. Voy a tratar de decirlo. Sí, hermano Armando. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad,
porque ella le ha dado de beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Amén. Hermana Irene. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Amén, hermana. Gracias, hermana Silvia. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque le ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén, hermana. Gracias. ¿Qué más? Ya le ganaron. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella ciudad, aquella grande ciudad, porque de ella ha dado a beber a todas las naciones, del vino de su furor y de su fornicación. Apocalipsis 14. Amén. Ahora sí, hermana. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Gracias, hermano Lea. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Amén. Bueno, pues ahí está nuestro texto que nos enfoca hacia el tema que vamos a analizar en esta mañana, y que es el mensaje del segundo ángel. Y este es precisamente el mensaje del segundo ángel. Aunque bueno, ya me estoy adelantando, viene alguna pregunta, lo dejamos más bien para que se conteste en la pregunta. Y creo que el pasaje pues viene aquí, en las preguntas vienen las cosas que se podrían aclarar del texto de memoria, así que pues lo dejamos para mejor contestarlo en las preguntas, porque ahí vienen precisamente todo lo concerniente a este verso de memoria que aprendimos. Vamos mejor a pasar a la introducción y vamos a leer la introducción si algún hermano desea iniciar. Adelante, hermano. Dice, el mensaje del segundo ángel señaló la caída de un pueblo conocido como Babilonia la Grande, o sea, la Iglesia Católica. La Gran Babilonia empezó a derrumbarse como consecuencia del mensaje del primer ángel. Cuando se da el mensaje del segundo ángel, la ciudad antigua de Babilonia había sido destruida desde varios siglos atrás. Por ello, el anuncio del segundo ángel se está refiriendo a una Babilonia simbólica y no literal. Amén. Gracias. Hermano Conrado. En la que sigue, Babilonia. dice, Babilonia la Grande es descrita como una bestia bermeja, simbolizando la persecución y muerte de los santos. Esta Babilonia significa confusión, y la mujer sentada sobre muchas aguas representa al sistema religioso sentado sobre su trono, compuesto de las naciones del mundo. Una bestia representa un gobierno mundano, es decir, un reino o dominio que tiene poder sobre las personas. Así, el catolicismo ha introducido las tradiciones idolátricas paganas en el corazón de las personas, es decir, que ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones del mundo. Amén. Amén. Otro hermano que quiera seguir hablando. Sí, hermano. La predicación del Evangelio de Salvación, realizada con demostración de espíritu
y poder a todos los pueblos de la tierra, fue lo que hizo que Babilonia la Grande se debilitara paulatinamente hasta que llegó el tiempo de su caída. Así, el mensaje del segundo ángel empieza con la caída del poder papal, el cual se había comenzado a debilitar con el mensaje del primer ángel. El principio de su caída coincidió con el levantamiento del movimiento protestante en 1521. Con el levantamiento de este movimiento, el papado empezó a perder el poder que tenía sobre las naciones de la tierra. El poder papal absoluto inició con el emperador Justiniano en el año 554 antes de la era cristiana. Mediante la unión del poder político con el poder religioso, unidad que se disolvió con la separación de ambos poderes en el año 1814 de la era cristiana. En el tiempo de Napoleón Bonaparte, la caída de Babilonia la Grande significaba que el lapso histórico de tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años, habían llegado a su término. Y nos da la manera como se interpreta estos años, hermano, o esta profecía. Sí, vi que titubeó en el año 554, sí hay que corregirlo. Es después de la era cristiana. Es en la era cristiana. En la era cristiana, sí. Y hay que tachar la A para que quede era cristiana únicamente. Bueno. Y nos faltan 2 párrafos, hermano Armando. La bestia bermeja que le daba poder a la mujer o iglesia católica, desde esa fecha cayó en el pozo del abismo, es decir, en una situación de inactividad política en la esfera de decisiones de las naciones. Su área de influencia se circunscribió a los templos donde ejercía sus doctrinas. Así, el dominio de la Iglesia Católica Romana cayó a tierra, perdió su poderío y se convirtió en una habitación de demonios y en guarida de aves sucias. Apocalipsis 18, 2 y 3. El mensaje del segundo ángel anunció la terminación de la era de terror y de persecución del poder diabólico que hablaba la palabra contra el Altísimo. Significaba la conclusión del lapso de tiempo de 1260 años, periodo en que la Iglesia Católica tuvo poder para perseguir y quebrantar a los santos del Altísimo. Amén. Muy bien. Ahí está la introducción de lo que contiene esta lección que estamos analizando. Vamos a tratar de dar en palabras más sencillas lo que hayamos comprendido de nuestra lectura de la introducción, para que podamos asimilar mejor el conocimiento de esta lección. Hermano Arturo, usted leyó el primer párrafo. ¿Qué nos podría decir acerca del primer párrafo? El segundo ángel, en su mensaje, anuncia un poder conocido como Babilonia la Grande. Eso es. Ajá. O sea, dicen que es la Iglesia Católica. Muy bien. Y dicen que empezó a derrumbarse como consecuencia del primer mensaje del primer ángel. O sea, que anunció el Evangelio, ¿no? Por eso empezó a derrumbar. Sí. Dice que aquella grande ciudad, porque era una grande ciudad, pero también dice que en este mensaje del segundo ángel ya habían pasado varios siglos, y un siglo son 100 años, ¿no? Sí. O sea que varios cientos de años. Varios cientos de años. No sé cuántos, pero son varios cientos de años. Y dice que este anuncio del segundo ángel se refiere a Babilonia como simbolismo, no como literal. O sea, ¿Por qué razón no se hace mención de eso? ¿Cómo entiende? ¿Por qué razón nos está diciendo que no es literal sino simbólica? Porque literalmente hubiera sido destruida con sus casas y todo lo que tiene, ¿no? Pero fue destruida en el sentido que
su poder que tenía sobre los reyes de la tierra. A ver, cuando sabemos que existió la ciudad de Babilonia, esa gran ciudad. Existió como México, como Buenos Aires, como cualquier ciudad. Para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿esta Babilonia existía? Ya no. Ya no existía. Entonces Ya había sido destruida. Entonces por eso se está tomando como una forma simbólica, porque está diciendo, ya cuando llega el mensaje de este ángel para hacer notar que va a ser destruida Babilonia, ya no existe la Babilonia que existía. Entonces quiere decir que esta Babilonia que nombra el mensaje del segundo ángel es una Babilonia ficticia, que ya no es la literal, sino que es una Babilonia simbólica. Es decir, algo que está representando a esa Babilonia antigua. De cómo se comportaban en esa Eso Babilonia. Eso es. Y esa Babilonia ya lo tomó. Por eso como la se Iglesia toma Católica. no literal, sino simbólica. Porque no es ya para el tiempo que se da el mensaje del segundo ángel, ya la Babilonia ya no existe, ya quedó destruida. Pero hay algo que está haciendo las veces de esa Babilonia. ¿Verdad? ¿Y qué es esa Babilonia? Dijimos, La Iglesia Católica. a eso se está refiriendo. Esa es la Babilonia en la cual el mensaje del segundo ángel dice que tenía que caer, tenía que ser destruida. Sí, eso es. Bueno, ahí está. Después nuestro hermano Conrado también tuvo participación. ¿Qué nos puede decir de su segundo párrafo, hermano Conrado? Lo que usted leyó, ¿qué entiende de ahí de lo que leyó? ¿De qué color es esta Babilonia? Ahora lo vamos a ayudar. Esta Babilonia que estamos notando, ¿de qué color es según el párrafo que usted leyó? Bermeja. Bermeja. ¿Qué color es el bermejo, oiga? Como rojo. Tengo hartos hermanos conrados aquí. Entonces, esta Babilonia que estamos haciendo mención en la lección es de color rojo. ¿Verdad? También el escarlata se puede llamar como rojo. Muy bien. Seguimos adelante. ¿Qué significa Babilonia? Significa confusión. Eso significa confusión. Confusión. Y fíjese, sí caería esta definición en la Iglesia Católica. Sí se podría decir que cabe esta definición o no. ¿Sí me entiendes la pregunta? ¿Este aspecto de confusión se podría aplicar a la Iglesia Católica? ¿En qué sentido? Bueno, ahora sí la pregunta es para todos, ayúdenle a nuestro hermano Conrado. ¿En qué sentido esta palabra de confusión podría quedar en la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica ha confundido a todas las naciones. ¿En qué sentido somos las confundidos? Porque le han mentido con su doctrina. Eso. Sí. La Iglesia Católica tiene una infinidad de doctrinas que van apegadas a la palabra de Dios. No, son puros dogmas que ella ha hecho, y de esa manera ha hecho una confusión de la palabra de Dios en todos los que creen como cree la Iglesia Católica. Ahí en el boletín viene ahora un escrito acerca de la Iglesia Católica para que usted tenga conocimiento. Bueno, seguimos adelante, hermano Conrado. Aquí le tocó un párrafo que tiene mucha importancia, que representa una bestia. Ajá. ¿Qué es lo que representa una bestia? Una bestia representa Ajá. un gobierno mundano. Eso.
personas. Bueno, ¿qué ha hecho el catolicismo, hermano? ¿Qué ha hecho el catolicismo en su párrafo? Es casi al final de su Sí. párrafo. Ajá. El catolicismo ha traducido las tradiciones idolátricas paganas en el corazón de las personas. Entonces, ha introducido Tradiciones paganas paganas y de idolatría. idolatría. Bueno, con eso ya nos explicó perfectamente bien su párrafo. Qué bueno, gracias, lo felicito. Gracias, hermano Conrado. ¿Quién más leyó Yo nuestro hermano Salvador, tercer párrafo? A ver si no me confundo más de lo que ya me confundí en la lectura del texto. Porque fíjese, la predicación del Evangelio de Salvación, realizada con demostración de espíritu y poder a todos los pueblos de la tierra, fue lo que hizo que Babilonia la Grande se debilitara paulatinamente hasta que llegó el tiempo de su caída. Sí. Y bueno, más que nada es un cumplimiento de la misma profecía que ya estaba escrita para esta iglesia católica, que sería lo que en algún momento dado, su fin. ese es su cumplimiento o su fin, ¿verdad? Ajá. Y antes de lo que acabo de leer, porque dice que la predicación del Evangelio de Salvación, realizada con demostración de espíritu y poder a todos los pueblos de la tierra, fue lo que hizo que Babilonia la Grande se debilitara. Y ahí estoy como confundido, porque de alguna manera el cumplimiento de la palabra de Dios es cabal. Y esto hace que lo que ya está escrito tenga su cumplimiento, ¿verdad? Entonces eso nos da a nosotros que esto es palabra de Dios. Porque los hermanos que dicen paulatinamente fue perdiendo el poder. Bueno, el mensaje del primer ángel, nosotros aprendimos que dentro del juicio era para Satanás. De esta manera se les comparte la palabra a aquellos que no conocen y bueno, empiezan a aceptar a nuestro Señor, a nuestro Dios, y empiezan a desechar al mundo, ¿verdad? Sí. Pero no hay que, como revolver sería mi... Bueno, Discúlpenme. eso es. Dice, así el mensaje del segundo ángel empieza con la caída del poder papal, y aquí sí ya podemos nosotros entender. Nosotros analizábamos en una de las iglesias, comenzó del año 554 al año 1814. Y conforme a la enseñanza que nosotros aprendimos, es cuando la bestia es lanzada al fondo del abismo, ¿verdad? Refiriéndose al poder que en el año 1814 es cuando la bestia es lanzada al fondo del abismo. ¿Cómo comprender esto? Bueno, analizábamos que dentro del estudio que teníamos, Napoleón Bonaparte quita la corona al Papa y de esta manera él es coronado por sí solo, porque alcanzamos a comprender que existía una unión entre el Estado y la Iglesia, y de esta manera había esa fuerza para poder imponer todo aquello que ellos en sus creencias compartían a la humanidad. Entonces notamos, la bestia va al fondo del abismo en el año de 1814, ¿verdad? Y ese es el fin del Es cuando cae Babilonia. Es cuando cae Babilonia, es precisamente en ese momento. El poder papal absoluto inició con el emperador Justiniano en el año 554, mediante la unión del poder político con el poder religioso.
unidad que se disolvió con la separación de ambos poderes en el año de 1814 de la era cristiana. En el tiempo de Napoleón Bonaparte, la caída de Babilonia la Grande significaba que el lapso histórico de tiempo, ahora sí nos da a comprender, tiempos refiriéndose a 2 años, bueno, Un tiempo, 360, tiempos, tiempos 720, la suma de 2 y la mitad de un tiempo que sería 180, y esto nos da la suma de 1260 años. Bueno, pues ahí sería Bueno, la profecía de Daniel 7:25 dice: y hablará palabras en contra del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esa es esta profecía que está aquí en el cuadro, es Daniel 7:25. Y tuvo su cumplimiento precisamente, como decía nuestro hermano Salvador, en los tiempos de Justiniano, cuando se había unificado el poder civil con el poder eclesiástico. Se unieron ambos, y de esta manera uno gobernó el poder civil y otro el eclesiástico, y juntos pues, no hubo más que pudiera. Sin embargo, en el tiempo de Napoleón Bonaparte, él vino a deshacer esta unión, desconociendo el aspecto del poder de los papas. Históricamente dice que los papas son los únicos que podían coronar a los reyes o emperadores. Eran los únicos, nadie más tenía ese poder. Y sin embargo, cuando Napoleón va a ser coronado por el Papa, él le quita la corona al Papa como diciendo: yo no necesito de ti, yo soy absoluto, y se corona él mismo. Y de esa manera hay un rompimiento, el Papa se siente, ¿verdad?, de que no se le reconozca el poder que siempre han tenido, y viene ese rompimiento entre el poder civil y el poder eclesiástico. Y Napoleón Bonaparte todavía posteriormente manda a apresar al Papa y lo recluye en la prisión. Así que de esa manera es como se pierde la autoridad de la Iglesia, y a través del tiempo pues ya no tiene ese poder, ya no ejerce su poder queda ejercido nada más dentro de su misma Iglesia. Ahí sí ese poder no lo ha perdido, siempre ha ejercido ese poder, pero ya en el aspecto civil o fuera de su Iglesia, en las naciones, ya no se le reconoció ese poder. Por eso que dice que la bestia se fue al fondo del abismo, y esa bestia pues es la Iglesia Católica con su representante, que es el Papa. Y entonces le da cumplimiento a esa profecía del Daniel 7:25. Bueno, nuestro hermano Armando finalmente nos va a hacer un comentario. Sí. En estos últimos párrafos nos está hablando de la bestia, ¿verdad? Que ya había, desde ese entonces ya perdió ese poder, como estábamos viendo ahorita, bueno, que tenía el poder tanto, el poder del mundo, se podría decir, porque él ponía, como estábamos viendo, que él ponía los papas y reyes y todo eso, gobernantes del mundo. Por medio de él era como salían ese poder también para ejercer el dominio. Y ya se le fue quitado entonces. Y nos dice que desde ese entonces cayó al pozo del abismo, que ya no tuvo esa actividad que venía teniendo, ¿verdad?, de tener tanto poder sobre todos los gobiernos. Ya se le fue quitado, y ya nada más, como estábamos viendo, nada más así que entre ellos mismos tiene ese poder nada más. Nada más dentro de su jerarquía. Sí. ¿Y en qué se convirtió esta Babilonia, que es de Iglesia Católica? ¿En qué se convirtió? Se convirtió en una habitación de demonios y en guarida de aves sucias. Guarida de aves sucias. Aves sucias serían de rapiña. Sí. De rapiña, y en guarida de demonios. Habitación de demonios. Y
porque así que en su mismo ambiente de ellos, pues es lo único que pueden hacer, hermano, y que hacen. Por ejemplo, ahí estaba viendo una vez un documental en el Vaticano, dicen que ahí tiene lugares, hermanos, donde mismo le hacen culto a Satanás, ahí mismo en el Vaticano, tienen espacios donde ahí hacen culto a Satanás. Y aceptan, por ejemplo, el culto a la muerte, según se oponían, pues ahora ya dejaron libertad mejor para que se hagan. Sí, ya lo hacen más a eso se refiere. y tantas situaciones. Toda cosa inmunda que la palabra de Dios menciona como algo que no es, como le dijera, que es abominación para nuestro Dios, lo permiten. Ellos lo practican. Ellos lo practican, entonces por eso es una habitación de demonios y guaridas de aves. Las aves vienen simbolizando tanta doctrina que ha salido, de dónde ha salido, y la doctrina que predican, de dónde ha salido también. Entonces es parte de la iglesia, esas son las aves que menciona, aves inmundas que tienen, pues igual que la iglesia madre. Como estamos viendo, es lo que se dedica a confundir a la gente. Así es. Y lo más grande que lo mete al corazón y la gente lo acepta. Lo acepta. Muy bien. Y el último nos dice, el mensaje del segundo ángel anunció la terminación de la era de terror y persecución del poder diabólico que hablaba palabras contra el Altísimo. Significaba la conclusión del lapso de tiempo de 1260 años. Periodo en que la Iglesia Católica tuvo poder para perseguir y quebrantar a los santos del Altísimo. Si vemos que en ese tiempo era lo que hacía esta iglesia, ¿verdad? Perseguía a todos los que veían que iban en contra de sus doctrinas, que es los hijos de Dios, la iglesia de Dios. Era perseguida y ahí fue su culminación en este tiempo, ¿no? Estaba el mensaje del primer ángel y entonces tuvieron que atacarnos para que de esta manera poder amainar todo lo que iba en contra de ellos. Y fue un tiempo en que fue entregado al pueblo santo por 1260 años. Y ponemos esas fechas porque si usted del año 554 que mencionamos que fue el tiempo de Justiniano, le agrega 1260 años que iban a ser de persecución, nos llevará al año de 6511 y va una de 1814, que fue cuando ya Napoleón Bonaparte entregó el poder también. Entonces ahí está el cumplimiento de esta profecía. Muy bien, gracias. Vamos a entrar ya ahora a las preguntas para que ustedes, para que vayamos entendiendo mejor ya nuestra lección, aunque le dimos un buen avance con la introducción. Dice la primera pregunta, ¿en qué consiste el mensaje del segundo ángel? Y después la Babilonia que menciona es literal o simbólica, que ya también estuvimos analizando con el hermano Conrado y con el Conrado. Bueno, las citas son Apocalipsis 14:8. Y vamos a leer el párrafo primero de la introducción también. Es nuestro texto de memoria, hermano. Sí, es el texto grande. Así que, pues bueno, lo tenemos en la mente ya para que lo leemos. Vamos a leer el primer párrafo de la introducción otra vez para que nuestra mente se aclare un poquito más. ¿Puedo leerlo? Adelante. Dice así. El mensaje del segundo ángel señaló la caída de un poder conocido como Babilonia la Grande, o sea, la Iglesia Católica. La Gran Babilonia empezó a derrumbarse como consecuencia del mensaje del primer ángel. Cuando se da el mensaje del segundo ángel, la ciudad antigua de Babilonia había sido destruida desde varios siglos atrás. Por ello, el anuncio del segundo ángel se está refiriendo a una Babilonia simbólica y no literal. Respuesta, hermano. ¿En qué consiste el mensaje del segundo ángel? Bueno, pues da el aviso del término de Babilonia simbólica, no propiamente aquella ciudad que ya, como dice nuestro párrafo, aquella ciudad de que varios siglos atrás ya había sido destruida, sino la Iglesia Católica. Eso es, así es. Y la Babilonia que menciona es literal o simbólica, bueno, se contesta con lo que está diciendo al final. ¿Sí se entendieron? ¿Sí comprendieron el mensaje?
más bien la respuesta. ¿En qué consiste el mensaje del segundo ángel entonces, hermana Silvia? En la caída de Babilonia, que no es literal, sino simbólica, que se está refiriendo aquí. a la Iglesia Católica, el poder que tenía sobre las naciones. A la Iglesia Católica. Eso es. Bueno, ahí está entonces la respuesta de esta primera pregunta. ¿Cuál es el poder que tenía Babilonia la Grande? ¿Y qué significa embriagarse con el vino de su fornicación? Apocalipsis 17 del 1 al 3 y Apocalipsis 13, 5 al 8. Y también el párrafo segundo de la introducción. Apocalipsis 17 del 1 al 3. Sí, hermano. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo, diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y hay otra cita, Apocalipsis 13. 13 del 5 al 8 dice: y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Amén. Y tenemos el párrafo segundo de la introducción. Babilonia la Grande es descrita como una bestia bermeja, simbolizando la persecución y muerte de los santos. Esta Babilonia significa confusión, y la mujer sentada sobre muchas aguas representa el sistema religioso sentado sobre su trono, compuesto de las naciones del mundo. Una bestia representa un gobierno mundano, es decir, un reino o dominio que tiene poder sobre las personas. Así, el catolicismo ha introducido las tradiciones idolátricas paganas en el corazón de las personas, es decir, que ha dado de beber del vino del furor de su fornicación a todas las naciones del mundo. Amén. Muy bien, entonces ya tenemos las citas leídas, el párrafo también de la lección. Ahora podemos contestar, ¿cuál es el poder que tenía Babilonia la Grande? ¿Cuál es el poder que tenía Babilonia la Grande? ¿El poder de confusión? Les voy a pedir que cuando contesten se levanten para que sepa yo quién habló, porque no supe. ¿Y qué dijeron? Sí. Tenía el poder civil, hermano, y el eclesiástico. O sea, tenía el gobierno de todo. Era el que... Sí, bueno, eso lo vinimos nosotros analizando, pero según lo que hemos leído, Sí. con las citas que leímos, ¿cuál es el poder que tenía esta Babilonia la Grande? Sí, nuestra hermana Silvia dio la respuesta, dice, tenía el poder de la confusión, ¿verdad? De alguna manera la doctrina que ellos compartían, conforme a lo que nosotros analizamos, eso lo penetraba hasta en el corazón de las personas y hacían que ellos aceptaran ese mensaje. Y nos dice, bueno, los reyes del mundo se han entregado a la tierra en prostitución con ella y los habitantes de la misma, ¿no? Y después dice, y tenían autoridad, y nos hablan de una cantidad de meses. Y habló cosas contra Dios, y dijo cosas ofensivas contra él y su santuario,
también hacer guerra contra el pueblo santo, hasta vencerlos y también sobre todo el mundo. Entonces nos hace notar que dentro de su doctrina, la forma como tenían para compartirla, hizo que el mundo los aceptara, porque es una doctrina que se ajusta a las necesidades propias del ser humano. Y de esa manera, bueno, pues sí, como se hacía notar, la confusión entre la humanidad se hizo patente por medio de su doctrina. Bueno. ¿Alguien más? Nada. Hermano. Bueno, yo conforme a mi párrafo que leí, igual entiendo que es que tenía poder, que tenía dominio Sobre las personas. Yo es lo que más entiendo. Todos van enfocados hacia ese aspecto. La clave de la respuesta, si ustedes ven Apocalipsis 13:5, ahí está la clave de la respuesta. ¿Cuál es el poder que se le dio a esta bestia? ¿Lo puedo leer, hermano? Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y fue dada potencia de obrar y 42 meses. Ese es. ¿Cuál es el poder que tenía esta Babilonia o esta iglesia católica? La misma palabra de Dios menciona que se le dio poder ¿para qué? Para hablar Para hablar grandes cosas. Bueno, vamos a poner esto primero. Hablar grandes cosas. Y allá otra cita dice que hablaba blasfemias en nombre hacia el Altísimo. Pero enseguida es el nombre, el poder que se le dio de obrar. ¿Sí lo están leyendo, hermanos? 42 meses. 42 meses. $42 meses multiplicados por 30 días que trae cada mes, ¿cuánto nos da? 1200. ¿Cuánto nos da, hermano? 1200. 1260. ¿Cuánto decía la profecía de Daniel 7:25 que tendría poder esta bestia? 1260. Igual, ¿verdad? Nada más en diferente aspecto. Ya habla de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y ahora habla de que se le dio manera de obrar o de perseguir a los santos un tiempo de 42 meses, que en equivalencia nos da la misma porción de tiempo que habla Daniel capítulo 7. Ese es el poder que tenía esta bestia. O sea, que hizo lo que quiso. Sí, bueno, en el tiempo que se le concedió por Dios mismo, pues persiguió a los santos y dice que hasta los venció. Se le dio poder sobre los santos del Altísimo y vencerlos, dice. O sea que llegó un momento en que parecía que la iglesia sucumbía, que ya no había más. Pero sin embargo Dios siempre ha reservado remanentes que han sido fieles a Él, y esos son los que han luchado, son los mártires que durante todo este tiempo de persecución siempre hubo mártires que se opusieron y se opusieron hasta que lograron salir adelante y que quedara la palabra de Dios en alto. Sí, hermano. ¿Y esos que cayeron ya no se salvaron? Por ejemplo, como la Inquisición, que muchos por el dolor o por lo que sufrieron. Si se guardaron fieles, la palabra de Dios dice que es para los vencedores. Ellos fueron vencedores. Bueno, pues entonces no entienden qué aspecto me dijo usted de salvación. No vaya a ser que aunque los andaban persiguiendo ellos se salvaron, no les pasó nada. Yo estoy hablando de la salvación que da Dios. Lo que pasa es que ahí muchos pues, se cambiaron, ¿no? O buscaron, buscaron salvar la vida. Entonces para ellos pues, no hay salvación. Aquel que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi
padre, entonces eso ya no tiene, no. Es para la salvación, es para aquellos que se mantienen fieles y que son vencedores, para ellos es la corona. No se le puede dar una corona a alguien que quedó en segundo o tercer lugar, o que viene a los últimos lugares, ellos ya son perdedores. ¿Sí? Bueno, pues. Entonces ahí está el poder que se le otorgó a este poder, pues valga la redundancia, fue un tiempo de 42 meses, o sea, 1260 días. ¿Qué significa embriagarse con el vino de su fornicación? En el párrafo 2 nos está diciendo al final del párrafo lo que es embriagarse. ¿Qué pasa cuando alguien se embriaga, que toma vino y se embriaga? ¿Qué pasa, hermanos? Pierde los sentidos. Pierde sus facultades mentales, ya no es el mismo, está delirando, ¿verdad? Y por eso es que pone aquí también ese vino acerca de las doctrinas. ¿Qué pasa cuando las doctrinas penetran en nuestra mente? Aunque sean mentiras, es como si estuviera él embriagado, no razona, no reflexiona, como aquel que está bebido de vino. Así pasa con los que absorben esas doctrinas. Usted les dice que esto es así, 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 y ellos están como aquellos que han bebido, no lo razonan, no lo entienden, no logran comprenderlo. Por eso es que dice que han bebido del vino del furor de su fornicación. La fornicación es haberse unido doctrinas paganas, idólatras, con lo que es la palabra de Dios. Y eso es como la gente se ha contaminado. Vea usted, por ejemplo, usted diga de estas fiestas que se avecinan ahorita en este tiempo, no les importa conocer la verdad, lo que les importa es darle rienda suelta a su carne, porque lo primero que dicen, ay, pero ¿a poco no son bien bonitas las fiestas de fin de año? Ya no van con el fin de que sea el cumplimiento de una fecha que es para darle honra a nuestro Dios, van con el fin de satisfacer su carnalidad que hay. Entonces de esta manera se embriagan, de esa manera, con esas doctrinas falsas. A eso se refiere. Sí, y así como lo describe el párrafo está muy bien, porque dice, ha introducido en el corazón de ellos esa idolatría, y qué difícil es sacar No, cuidado, ya no es posible. O usted, yo en una ocasión les decía, mire, usted puede hablar en contra de Dios, usted puede hablar en contra de nuestro Señor Jesucristo y blasfemar si usted quiere, y la gente lo va a escuchar, no le va a decir nada. Pero haga usted una blasfemia en contra de la Virgencita de Guadalupe, quién sabe cómo le vaya. ¿Ve? Ahí está una doctrina pagana y bien metida en el corazón del ser humano, y que no les importa que se blasfeme a Dios, pero no blasfemen a mi santo o a mi ídolo, porque entonces sí. Así, eso es lo que pasa con esta enseñanza de esta iglesia. Bueno, pues ahí está la pregunta número 2. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia la Grande? Daniel capítulo 7, versos 7 y 8. Vamos a ver cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia la Grande. Y después, Daniel 7, verso 23 al 25. Y después leemos al final el párrafo 4 de la introducción para dar respuesta a esta pregunta. Daniel 7, 7 y 8. Daniel 7, 7 y 8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como de ojo de hombre, y una boca que hablaba grandezas. Amén. Bueno, y también ahí mismo el verso 23 al verso 25. Dijo así
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Hasta cuándo? 25. 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo. Amén. Y ya para finalizar el párrafo cuarto de la introducción, hermana Silvia, hágame el favor de leer el párrafo cuarto de la introducción. Silvia García. Dice, el poder papal absoluto inició con el emperador Justiniano en el año 554. Antes, en la era cristiana. No, le dijimos que tenía que borrar la... Mediante la unión del poder político con el poder religioso, unidad que se disolvió con la separación de ambos poderes en el año 1814. En el tiempo de Napoleón Bonaparte, la caída de Babilonia la Grande significaba que el lapso histórico de tiempos y la mitad de un tiempo, o sea 1260 años, había llegado a su término. Bueno, ahí está ya entonces completo lo que necesitábamos leer para poder dar una respuesta. ¿Cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia la Grande? Primeramente la cita de Daniel 7, ¿hacia qué nos enfocó? ¿Qué era lo que leíamos ahí en Daniel 7? ¿Hablaba de qué, hermanos? Una bestia espantosa. Una bestia espantosa. Y ya los que hemos analizado todas estas profecías, ya sabemos que esa bestia espantosa se refiere a quién. Una bestia espantosa y terrible que se refiere al Imperio Romano. ¿Qué hizo este Imperio Romano? Fíjense que esto es importante, hermano, que ustedes lo tengan en su mente, porque luego a veces hay esta confusión con los pasajes que nos dan, como que se revuelven. Inician dándonos estos pasajes donde habla del Imperio Romano. Este Imperio Romano de la bestia espantosa y terrible es la Roma pagana, aquella Roma que estaba constituida de Césares, de emperadores, y que tenía todas las tradiciones de la Babilonia antigua que existió. A eso se refieren estos pasajes, pero enseguida nos habla diciendo lo que hizo ¿qué hizo esta bestia espantosa y terrible? Ahora sí que todo lo que se le atravesaba lo destruía, ¿no? Devoraba y desmenuzaba, dice. Todo. Y desmenuzar, ¿ha visto para hacer las tortitas de carne cómo se hace la carnita? Pues sí, para que se entienda, hermano, así. ¿Qué se hace con la carnita? Se desmenuza. Eso es a lo que da a entender que esta bestia hacía con las naciones que estaban a su alrededor. Haga de cuenta que los hacía cachitos para conquistarlos. Era, por eso dice espantosa y terrible. Bueno, pues eso hacía Roma con todas las naciones y los subyugaba, los iba adhiriendo a su imperio. Después dice, los cuernos, era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ahí, tenía 10 cuernos. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subió dentro de ellos. Es decir, esta bestia nos la presenta que tenía en su cabeza, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. En la cabeza tenía 10 cuernos. ¿Qué representó? ¿Quién se acuerda? ¿Qué representaron estos 10 cuernos? 10 naciones.
10 reyes, pero ¿quiénes fueron esos reyes para en una forma global que se englobe? Bueno, pues eran los godos, los visigodos, ¿sí estoy bien? Sí. Nada más que Ostrogodos. decía en una forma global. Ah, ok. Fueron las tribus bárbaras. Eso fue lo que representó los 10 cuernos de esta bestia. Es decir, Roma pagana se dividió en 10 ¿cómo? ¿10 qué? 10 tribus. 10 tribus que se hicieron gobiernos dentro de la misma. Iba yo a decir naciones, pero no una nación en cuenta de. Todo. Pero vamos a dejarlo así para ya no buscarlo. Esta Roma pagana se dividió en 10 fracciones cuando la tomaron las tribus bárbaras que decía nuestro hermano Salvador. Y de esta manera el imperio romano quedó dividido en 10 tribus o 10 gobiernos. Eso fue lo que pasó. Pero dice ahí en el verso 23 al 25 qué pasó con estos 10 cuernos. En el verso 23. Y acabó el imperio de estos cuando se cumplirán los prevaricados que levantarán. A ver, ¿dónde me está leyendo? Estoy leyendo el 8:23. 7:23. Ah, 7:23. Dice, y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Verso 24 es el importante. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Eso es. Entonces, note usted que según la profecía, de estos 10 cuernos o 10 reyes, ¿qué iba a pasar? Se levantaría uno. Se levantaría otro que sería mayor que estos, otro mayor. Y este cuerno mayor o este reino mayor, ¿qué iba a hacer? Derribaría a 3. Derribaría a 3 de estos 10, ¿verdad? Iba a derribar tres reinos. Estos 3 reinos que iba a derribar, este cuerno que se levantó, es la Iglesia de Dios predica que es el papado, para que ustedes lo entiendan. Este cuerno Es el pequeño, mayor. perdón hermano, es el pequeño. Ah, sí, perdón, sí. Otro. Ah, bueno, puse mayor porque es mayor que los anteriores, pero ese cuerno pequeño sí es donde. Gracias por la observación. Una pregunta, hermano. Sí, ¿Esos fueron antes de Cristo? sí, Antes, ¿verdad? sí, no, ya es cuando el Imperio Romano vino a sucumbir y sucumbió en el año 476 después de Cristo. Después de Cristo. Puse otro mayor porque dice así la Biblia, de estos 10 cuernos surgiría otro cuerno pequeño que sería mayor que estos 10, pero en realidad es un cuerno pequeño, ¿verdad? Que simboliza al papado, dijimos. Y este gobierno dice que derribaría a 3 de estos 10, porque estos reinos que se levantaron de los reinos bárbaros eran de poder eclesiástico, es decir, en ese tiempo casi todo estaba regido por la iglesia, no había como hoy que está dividido completamente en lo que es el poder civil de lo religioso. En aquel tiempo no, casi todo iba pues en el aspecto religioso, y aún los reyes pues tenían esta situación de que se les otorgaba ese privilegio por medio de la iglesia.
Pero en ese tiempo existió un hombre llamado Arrio, que su doctrina era de la Iglesia de Dios, iba enfocada hacia el aspecto de ir en contra de la Iglesia Católica. Estos tres reyes, los godos, visigodos y los vándalos, se unieron a la doctrina de Arrio y no permitían que este cuerno pequeño emergiera, es decir, se oponían a la doctrina que estaba implantando el papado. Entonces les estorbaba para que ejerciera este cuerno pequeño, o sea, el papado. ¿Qué hizo la Iglesia Católica para que ya no hubiera esta oposición? Pues acabarlo de eliminar. Y por eso decimos que fue en el tiempo de Justiniano, porque estos reinos, estos tres reyes arrianos, fueron precisamente por medio de Justiniano, que tenía a sus generales Belisario y Narcés, o Narces, lo mencionan algunos, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Y estos dos generales fueron los que vencieron precisamente a estos reinos vándalos. Sí, hermana. Yo quería saber, Justiniano fue el que cambió los tiempos, ¿no? El papado. Sí, ese cuerno pequeño. Y pensaría en mudar los tiempos y la ley dice la profecía. Se dejó, digamos, el día de reposo lo quitó. Desde el tiempo de Constantino, recuerde que hubo un edicto en el edicto de Milán donde se dio por descontado que el día del Señor era el día domingo y no el día sábado. O sea que ese fue el cambio que hizo. Ahí se cumplió esa profecía de Daniel. Nada más que ya lo que estamos analizando vino a hacerse efectivo en el tiempo de Justiniano, cuando fueron derribados esos tres reyes arrianos por medio de los generales Belisario y Narces. Y esto ocurrió finalmente en el año 538 y 554, hay dos fechas que le digo que maneja la Iglesia de Dios. Pero bueno, así es. Entonces estábamos en la pregunta. Dice, ¿cómo cayó el poder representado en Babilonia la Grande? Ya vimos que entonces se levantaría este papado y se uniría con el poder civil que fue Justiniano. Ahora sí podríamos contestar cómo y cuándo cayó el poder representado en Babilonia la Grande, con el párrafo cuarto de la introducción. ¿Cuál es ese? Pues es el inicio. A ver, ¿quién no quiere leer? Sí, lo leyó usted, ¿lo necesita? Sí, pues leyó. Pero como ya hice mucho comentario, ya se olvidó. A ver, ¿quién de acá de este lado la quiere leerlo? El párrafo cuarto de la lección, de la introducción, pues. Yo. Pues ándale, pues. No lo piensen mucho. Dice, el poder papal absoluto inició con el emperador Justiniano en el año 554, mediante la unión del poder político con el poder religioso, unidad que se disolvió con la separación de ambos poderes en el año de 1814, en la era cristiana. En el tiempo de Napoleón Bonaparte, la caída de Babilonia la Grande significaba que el lapso histórico de tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, en 1260 años, habían llegado a su término. 360 más 720 más 180 es igual a 1260. La bestia bermeja que se le daba poder a la mujer o Iglesia Católica desde esa fecha, cuyo en el pozo del abismo, es decir, una situación de inactividad política en la esfera de decisiones de las naciones. Su área de influencia se conscribió a los templos donde ejercía sus doctrinas. Así, el dominio de la Iglesia Católica Romana cayó a tierra.
perdió su poderío y se convirtió en una habitación de demonios y en guarida de aves sucias. Apocalipsis 18, 2, 3. Amén. Muy bien. Amén. Entonces la respuesta de la pregunta se quedaría de esa manera. ¿Cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia? ¿Cuándo? Desde el año 554 que inició esa autoridad unida en el poder civil y el poder eclesiástico, empezó también la persecución de 1260 años en contra del pueblo de los santos del Altísimo, es decir, contra la Iglesia de Dios, y duró hasta el año de 1814, en que finalizó por medio del derrocamiento del papado, más bien del desconocimiento de la autoridad del papado por Napoleón Bonaparte. Esa sería la respuesta de la pregunta. ¿Cuándo y cómo cayó el poder representado en Babilonia la Grande? Espero que no haya habido confusión al respecto. A veces la profecía nos causa un poquito de incógnita, pero si ponen atención verán que lo van a aprender bien. Pregunta número 4, hermanos. A partir de su caída, ¿en qué se convirtió Babilonia la Grande? Ya hacíamos mención de eso, pero vamos a leer Apocalipsis 18, 2 y 3. Apocalipsis 18, 2 y 3. Dice así: y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas las aves sucias y aborrecibles, porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Amén. Así que entonces, ¿en qué se convirtió Babilonia o la Iglesia Católica? Habitación de demonios, aves impuras, y también hace mención de fieras impuras. Y de toda espiritualidad. De demonios. De aves impuras. Y también, ¿de qué dice? De todo espíritu. Todo espíritu inmundo. Todo espíritu inmundo. Sí. Ajá. Espíritu inmundo. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? Se convirtió en habitación de demonios, en aves impuras y en espíritus inmundos. Y lo único que tendríamos que razonar es ¿por qué? ¿Por qué habla así? Las doctrinas que no son bíblicas, ¿a quién se le atribuyen? Satanás. A Satanás. Entonces, por eso se dice habitación de demonios, es decir, muchas doctrinas que vienen influenciadas por Satanás, que son doctrinas de mentira, porque eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia, porque Satanás es mentiroso desde el principio. Bueno, a eso se refiere. Aves impuras, es decir, miren, por ejemplo, aquí en aves impuras yo podría canalizar a los que hacen limpias, ¿verdad? Los desecha la Iglesia Católica. No. Les dice a sus feligreses: no vayan allí con los grupos, ¿no? Entonces es parte de esta iglesia, ¿verdad? Las aves impuras, cuántos hechiceros, cuántos magos, cuántos adivinos, todos esos, ¿verdad?
entrarían en este aspecto. También entrarían espíritus inmundos. Espíritus inmundos también podría analizarse en ese aspecto, pero si razonamos un espíritu inmundo, yo lo analizo de otra manera. ¿Qué es el espíritu? Hemos dicho el pensamiento. Entonces cambiemos espíritu por pensamiento. Pensamientos inmundos, a eso se canalizaría el aspecto que también está dentro de ese cuadro. Pues todo esto, en eso se convirtió hasta hoy la Iglesia Católica. Usted, cualquier religión falsa, cualquier cosa de hechicería, todo lo que hay de malo, ahí lo va a encontrar. Y nadie le va a decir, eso es malo, ¿por qué te acercas allí? No. Todo es bueno, todo es listo. Estábamos viendo este último espíritu que se levantó, este último pensamiento, ¿quién lo urdió? Yo nomás pregunto, de decir, bueno, pues si la muerte tiene poder también, podemos hacer, si tiene poder es porque es santito también, ¿verdad? Yo le voy a empezar a rendir culto, y empezó con ese espíritu, con ese pensamiento, a influir en todos los que estaban cercanos a él. Formaron un grupo y empezaron a darle adoración a la Santa Muerte, que le llaman, y eso ha cundido, ese espíritu, ese pensamiento ha cundido, y así es como se ha tejido esta falsa doctrina, y que la Iglesia en un principio se opuso, pero ahora déjalos, ¿para qué te metes en problemas? Déjalos que hagan lo que quieran, y con eso están contentos, pues déjalos. Los días 28 de cada mes, ¿qué hay, hermanos? San Judas. San Judas, San Juditas, hermanos. Sí, y vea usted, por donde quiera, ese pensamiento, este espíritu inmundo ha influenciado a todos los demás. Y usted ve jóvenes que cuando ve que un joven se acerca a la iglesia o que ande pegado a las cosas de Dios, y sin embargo ese espíritu ha hecho que los jóvenes anden con su... están cargando para... Hay unos más grandotes que ellos, hermanos. Sí. Alrededor los traen. Sí, yo los he visto que llevan, pero son Sí, los más grandes que la gente. de este tamaño y ya van cargando. Fíjese que vi a Chimalhuacán, porque yo estoy yendo con un quiropráctico. Ajá. Y allí en la avenida, ay hermano, está una asesoria, con unas vestidas, la muerte vestida, pero bien grandota, de negro. Se ve, pero ¿Hay bien vestidas de negro o vestidas de blanco? De negro. Ese es de negro. Sí, de negro, con su manto. Ajá. Se ve de veras. Es que también en el cielo hay angelitos negros. Pero la muerte, hermano, a eso Sí, calavera vestida. pero no te estén entonces, a eso va encaminado espíritus, pensamientos Y inmundos. esos de los santeros ya unieron. Sí, Ya unieron sí, la sí. muerte con esa creencia que traen de los santeros. Ahí está. Pero ¿quién les dice algo? Fíjese que Ay, vea usted, aparte de eso, pues tienen su virgencita, tienen sus santitos, todos que son de la iglesia de Babilonia. Que yo me encuentro la noche. Sí, hermano. sí, el sentido real de darle adoración a esa Santa Muerte Ajá. es para que se tenga más vida, para que en algún momento dado, como usted hacía mención, se manifiesta que tiene poder en una creencia, pero es para que los guarde a ellos, para que a ellos no les llegue ese momento. Daño. Exactamente, entonces, para que tengan una vida más tranquila, sin el temor de la muerte. Bueno, pues esa es lo que se va tejiendo de espíritus inmundos. Bueno, vamos a ver finalmente la última pregunta. ¿Recobrará su poder nuevamente este sistema religioso? Apocalipsis 17, versos 7 y 8. Apocalipsis 17, versos 7 y 8. 17, 17 y versos 7 y 8. 7 y 8. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas?
No te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Amén. La pregunta es, ¿recobrará su poder nuevamente ese sistema religioso? Sí, Esa es la pregunta. Bueno, sí, adelante. En una manera certera, la respuesta es sí, Sí. ¿verdad? Sí va y conforme a lo que nosotros analizamos, bueno, pues nos hace notar que perdió el poder porque el poder civil desconoció su autoridad. Entonces cabe destacar que nuevamente van a volver a formar esa unión entre el civil y lo eclesiástico, y de esta manera va a surgir esta bestia del abismo. De la misma forma en que sucumbió, tendrá que volver a resurgir. Gracias. Porque aquí dice el verso, la bestia que he visto fue y no es, y ha de subir del abismo. Entonces estamos viendo o manejando que esta bestia fue hacia el fondo del abismo, pero en tiempos futuros habrá de surgir de ese abismo, es decir, de esa inactividad que tiene. Realmente a eso se refiere. Este poder eclesiástico cayó en una inactividad dentro de las naciones. Sin embargo, en estos últimos tiempos estamos viendo cómo esta iglesia ha vuelto a adquirir ya poder, ya empieza a inmiscuirse dentro de todos los aspectos que no son religiosos, sino políticos. Ya entra, ya opina, ya da voz de mando. Entonces empieza a surgir ya el fondo del abismo. Y tendrá que tomar el poder como lo tuvo en aquel tiempo, gobernando tanto el poder civil como el poder eclesiástico. A eso es a lo que da. Y ya se está metiendo en las escuelas. Ahí está otro aspecto. Que el Día de Muertos y Sí. las cosas. ¿Y quién se opone? Al contrario, va la gente misma accede a ese aspecto. Sí, hermano. Y también la religión se está metiendo también en las escuelas, hermano. Ya están metiendo el catolicismo. Sí, Más escuelas ya pues, de gobierno. pues es que si la vemos, en realidad, aunque dice que son tradiciones, pues son ese aspecto religioso, esto de la celebración de los muertos, ¿verdad? Y no hay quien se oponga, al contrario, cuando alguien dice no, uy, cuidado con que alguien diga no en las escuelas, porque se le va a todas las mamás en contra de la que dijo que no. Entonces estamos viendo que ya está surgiendo este poder, y tendrá que afianzarse como lo fue en los tiempos antiguos, donde su ley era la que imperaba. Lo que ella decía, eso se hacía, y no había quien se opusiera a sus mandatos. Pues ahí está, hermanos, yo creo que esto es lo concerniente. Bueno, nada más explicaremos cuando dice al final, en el libro de la vida desde la fundación del mundo, está leyendo el verso 8 del capítulo 17 que leíamos. Dice, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay un juego de vocabulario que nos hace una indicación acerca de la bestia que era y no es, aunque es. Ya se ha explicado. ¿Quién lo tiene en mente que nos lo puede explicar qué quiere decir eso? Como que aquí dice que, pues, que ya se desapareció, ¿no? Pero está. Sí, lo que quiere decir aquí, se maravillarán viendo a la bestia, que es, ¿cómo fue? Dijimos que era la Roma pagana. Bueno, ya se los dije. Bueno, la Roma era pagana, ¿verdad? En ese tiempo, cuando inició ese poder mundial, era pagano. Después,
vino el aspecto del falso cristianismo, la bestia que era y no es, aunque es, ¿cómo sigue siendo ahora? Sigue siendo pagana. Lo que pasa es que ahora ha revestido a los ídolos con un falso cristianismo. Pero si antes se tenía un ídolo que era nombrado Zeus, por decir algo, ahora tenemos el que estábamos diciendo, santo que San Budas. Entonces quiere decir que tan pagana fue en la antigüedad como lo sigue siendo ahora. No es, aunque es decir, no ha perdido, el paganismo no se ha perdido de ningún aspecto. Siempre ha sido pagana la Roma y seguirá siendo hasta el final de los tiempos. Sí, hermano. Yo tengo una duda, porque pues luego como yo ando evangelizando, pues sí tengo que tener brazos o que sea, porque como no sé escribir, yo no sé escribir. Pero lo trae en mente y eso le sirve. Sí. Digamos, Babilonia la antigua no tenía religión, digamos, cristiana. Era idolátrica. Era idolátrica, sí, completamente, sí, ahí no había nada. No había nada de influencia cristiana, por decir algo. Decíamos de Dios viviente. Sí. O sea, nada más había conocimiento, pero esa ciudad de Babilonia era confusión, como lo acabamos de ver en la lección. Es decir, estaba mezclado todo lo que era de religiones paganas y de fanatismo, estaba en esa ciudad de Babilonia. Porque ¿de dónde salió Abraham? De los caldeos. Entonces sí había conocimiento del verdadero Dios. Digamos, en aquellos tiempos de Abraham ya estaba Babilonia. No, pues de allí salió. Babilonia, Ur de los caldeos estaba en Babilonia. ¿Tenía ese nombre de Babilonia? Sí. Conocida en la antigüedad mejor como Caldea, pero era Babilonia realmente, era parte de lo que era la ciudad de Babilonia. Y también en los tiempos de Job. También lo menciona. También lo menciona. Sí, o sea que sí realmente, pues siempre el paganismo ha venido desde los tiempos inmemoriales. Pues ahí está, hermanos. Esta es la lección de esta mañana. Vamos a dar por terminada. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Bendiga.